Nuestra historia comienza un día 25 de noviembre en Ciudad Celeste en la región de Kanto. En la escuela primaria de Ciudad Celeste un grupo de 5 alumnos, los cuales habían sido amigos desde el jardín de niños, hablaban sobre qué harían después de su graduación de la primaria, la cual sería dentro de unas cuantas horas. Alfredo, el más atlético del grupo, decía que entraría a la secundaria solo para poder seguir jugando fútbol y algún día poder jugar por alguna universidad. Rafael, el cual era más intelectual, decía que ingresaría a una secundaria privada de alto rendimiento ya que quería ser un médico muy respetado en un futuro y para lograrlo debía estudiar demasiado. Ana, la chica tímida del grupo, quería entrar a una secundaria que le diera un importante énfasis a la literatura ya que ella quería llegar a ser una reconocida escritora. Lorena, la chica más amable del grupo, solo quería entrar a cualquier secundaria ya que su meta era estudiar en un instituto gastronómico para convertirse en una gran chef y poder hacerse cargo del restaurante de la familia. En ese momento la gran mayoría de chicos que conformaban el grupo de amigos exponían sus sueños con gran entusiasmo excepto uno de ellos. Salvador, el quinto miembro de este grupo de amigos, parecía no estar muy convencido de darle a conocer a sus demás amigos cuál era su sueño a cumplir, situación que no era desconocida para sus amigos ya que Salvador era conocido como una persona algo cobarde ya que nunca le gustó enfrentar sus problemas. Debido a esta actitud muchos de sus conocidos abusaban y se burlaban de él. Debido a esta personalidad que tenía Salvador, sus amigos siempre se habían visto en la obligación de defenderlo. En consecuencia a esto, el grupo de amigos se sorprendió por la respuesta que les dio cuando le preguntaron qué tenía planeado hacer para su futuro. Quiero volverme un entrenador Pokémon. Entrenador Pokémon era la respuesta que les dio con una convicción la cual no parecía ni siquiera que fuera del mismo. Al escuchar esto, sus amigos lo aconsejaron tratando de que reconsiderara su decisión ya que debido a su forma de ser le sería muy difícil realizar un viaje como ese él solo. Pero dentro de la mente de Salvador este viaje era un hecho, ya que lo había decidido hace mucho y lo había convertido como su objetivo y gran meta a alcanzar. Las horas pasaron, y por fin, estos alumnos celebraron su ceremonia de despedida de la escuela primaria. Una vez terminada la ceremonia, Salvador se despidió de sus amigos por última vez dentro de la escuela, haciendo la promesa que se volverían a ver, ya que serían amigos para siempre. Una vez terminado esto, Salvador se encontraba caminando junto a su padre y sus dos hermanas gemelas Eva y Emilia, las cuales tenían solo 6 años, en dirección al tren que los llevaría a su hogar en Pueblo Pureza, ubicado al norte de Ciudad Celeste a tan solo 30 minutos en el tren regional de Kanto. Pueblo Pureza era una comunidad bastante rural, ya que sus pocos habitantes preferían llevar una vida más campestre, en la cual se dedicaban a cosechar alimentos y criar distintos tipos de Pokémones para diversos usos. La gran mayoría de personas que vivían en este pueblo eran gente con una situación económica bastante generosa, ya que la gran mayoría eran dueños de grandes hectáreas de terrenos y algunas compañías relacionadas a los cultivos y crianza de Pokémon, y en el caso de Salvador esto no era diferente, ya que su padre era un famoso empresario de la región. Mientras caminaban, el padre le comenzó a realizar preguntas sobre qué quería hacer con su futuro de ahora en adelante, ya que quería saber cuáles eran las metas que se había puesto su hijo para esta nueva etapa que estaba por comenzar. Hijo, ¿ya has pensado qué vas a hacer ahora que has salido de primaria? ¿Ya tienes alguna secundaria en la cual quieras estudiar? Al escuchar la pregunta de su padre, Salvador tragó un poco de saliva y dándose valor miró fijamente a su padre, el cual siempre lo había apoyado, y con una voz firme, algo bastante raro en Salvador debido a su personalidad, le respondió con sinceridad. La verdad, padre, es que quiero ser un entrenador Pokémon, y pienso que si quiero lograrlo debo empezar mi viaje lo antes posible. Al escuchar el deseo sincero de Salvador, el padre solo puede pensar en que era una respuesta que parecía algo impulsiva, y que lo podía llevar a nada. Después de todo, muchos son los que lo intentaban, pero pocos eran los que realmente lo lograban, convirtiéndose en entrenadores reconocidos. Pero la seguridad con la que se lo dijo era algo que como padre no podía ignorar, y debía apoyarlo como siempre lo ha hecho. Ya veo, hijo, así que un entrenador Pokémon. ¿Puedo hacerte una pequeña pregunta, hijo? Claro, padre. ¿Desde cuándo nació este deseo por ser entrenador? Bueno, la verdad es que he querido ser entrenador desde que me llevaste a la final de la Copa del Mundo, si no hace 2 años.
Así que fue en ese entonces, pero ¿qué fue lo que te motivó a decidirte por ser un entrenador? Ya que no creo que fuera solo el hecho de asistir a la final de una Copa Mundial, ¿o me equivoco? La verdad es que fue algo extraño, ya que mientras veía el combate de la final pude sentir la emoción de la gente y la unión de los entrenadores y sus Pokémon mientras combatían para conseguir la gloria. Realmente en ese momento sentí una fuerte emoción en mi corazón, ya que realmente quiero ser parte de ese mundo, aunque he pensado bastante hasta en que si realmente el ser un entrenador es algo que yo pueda realizar debido a mi forma de ser, pero es algo que realmente quiero intentar, por eso lo convertí en mi sueño. Ya veo, si eso es lo que quieres, hijo, yo te apoyaré, pero aún tienes bastante tiempo antes de empezar tu viaje. Después de todo, recién saliste de primaria y mañana comienzan tus vacaciones, así que aprovéchalas. Entiendo, padre, eso haré. Luego de esa conversación, Salvador sentía que un mundo nuevo se abría ante sus ojos, aunque tenía miedo de que su personalidad actual pudiera arruinar su viaje. Sería algo que tendría que afrontar en el futuro. Las horas pasaron y la familia de Salvador se encontraba en su hogar. Ya eran las 1 am, y los 3 niños se encontraban durmiendo en sus habitaciones, mientras el padre estaba en la sala de estar realizando diversas llamadas a sus conocidos. Buenas noches, gracias por darme un poco de su tiempo, sobre todo a estas horas. Bueno, lo llamaba para pedirle un gran favor, por los viejos tiempos. Esa pacífica noche continuó con normalidad para todos, o eso era lo que parecía, ya que algo andaba mal con el sueño que estaba teniendo Salvador en ese momento. Mientras soñaba con cómo sería su vida como entrenador, el sueño cambió abruptamente, convirtiéndose en una pesadilla extraña y aterradora pesadilla. En la pesadilla, Salvador se encontraba en un gran coliseo, muy parecido al de la final de la Copa Mundial a la que había asistido, aunque este coliseo tenía una estructura bastante demacrada, como si un gran combate hubiese destruido todo el lugar. Además, el lugar estaba completamente desolado y muy oscuro, ya que la vista solo podía visualizar el campo de combate, pero no así las gradas, las cuales estaban cubiertas por una profunda oscuridad. Salvador, al ver el lugar en que se encontraba, no pudo dejar de sentir un profundo miedo, ya que, aunque él no podía ver a nadie, era capaz de sentir como muchas miradas se clavaban en él desde las gradas, situación que empeoró aún más cuando desde las sombras empezó a escuchar cientos de murmullos, los que de a poco se convirtieron en fuertes conversaciones que decían: ¿Este es tu elegido? ¿En serio crees que ese niño puede ser uno de nuestros salvadores? Eres ridículo, ya que una persona como esta solo acelerará la destrucción de este mundo. Yo creo que debemos darle una oportunidad, después de todo por algo lo ha elegido. Estoy seguro que esto solo traerá nuestra completa extinción. Salvador, al escuchar todas estas voces hablando de él, solo llenó su mente de miedo, duda e incertidumbre. Sentimientos que parecían mantener su cuerpo paralizado, como si éste se encontrara completamente congelado y no fuera ya parte de su ser. Salvador, sin saber qué hacer en ese momento, logró recordar un pequeño truco que le había enseñado su amigo Rafael para darse valor y quizás, no estaba seguro, poder recuperar el control de su cuerpo. En ese momento Salvador inhaló profundamente, mientras mantenía sus ojos cerrados y solo enfocaba su mente en la exhalación del aire. Una vez terminó de exhalar, abrió sus ojos estando más relajado y siendo nuevamente capaz de mover su cuerpo. Ya un poco más tranquilo, Salvador se pudo dar cuenta que en las gradas, esas voces que se ocultaban en la oscuridad seguían hablando, o más bien discutiendo sobre él, situación que provocó que Salvador no pudiera evitar realizar con un tono de voz el cual evidenciaba el temor que sentía en ese momento la siguiente pregunta: ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde se encuentran? Una vez que Salvador realizó las preguntas, el lugar se llenó casi de inmediato de un profundo e inquietante silencio. Junto a eso, todas las miradas que sentía Salvador que lo observaban fijamente desaparecían de a poco hasta que esa sensación de sentirse observado desapareció por completo, como si todos los seres que estaban tras las sombras se hubiesen retirado del lugar cuando Salvador habló. Salvador, a darse cuenta que ya no sentía la presencia de los seres que se encontraban entre las sombras, se dispuso a buscar una salida del lugar en donde se encontraba, pero antes que pudiera realizar algún movimiento, quedó totalmente petrificado por una voz la cual le empezó a hablar.
tu mano. Quizás no entiendas lo que está pasando en este momento, pero déjame decirte que te he elegido como mi caballero. De ahora en adelante comenzarás un viaje el cual cambiará por completo tu vida y tu percepción de este vasto mundo. Debido a esto conocerás lo que es la verdadera amistad y qué significa ser realmente valiente. También aprenderás lo que es el sufrimiento y el verdadero temor, y gracias a esas vivencias, las cuales te darán tu propia opinión de la vida, lucharás, no por mí, sino por el mundo y por el futuro. Realmente lo siento, sé que es egoísta de mi parte darte tan difícil destino, pero tengo fe que tú y los demás elegidos podrán salvar este bello mundo de las garras de la más profunda y desgarradora oscuridad. Ustedes son nuestra última esperanza contra él. Sé fuerte, Salvador Roses, y nunca dejes de creer en ti mismo ni en tus compañeros. Suerte en este difícil camino que comienzas. Al escuchar esto, Salvador en lo único que podía pensar era en salir corriendo, pero sus extremidades nuevamente no se movían. Además, mientras más hablaba esa criatura, una sombra gigantesca aparecía frente a Salvador, la cual irradiaba una potente aura azul. Ya habiéndote dicho todo, solo te pido que confíes en ti mismo y nunca pierdas el camino y nunca permitas que el poder de la oscuridad domine por completo tu corazón. Solo recuerda esto, todos contamos contigo, no solo eso, el futuro depende de ti y los otros elegidos. Cuando la sombra terminó de hablar, se empezó a desvanecer lentamente, pero mientras más desaparecía, un dolor intenso empezaba en la mano izquierda de Salvador, en la cual un extraño símbolo de color azul empezaba a resplandecer cada vez más y más. Esto continuó hasta que esa sombra, la cual era enorme, desapareció por completo, sin dejar ningún rastro. Luego de que la sombra desapareciera, Salvador despertó de esta pesadilla, y lo primero que hizo, lo cual fue casi instintivo, fue revisar su mano izquierda, la cual para el alivio de Salvador no tenía absolutamente nada, aunque por alguna razón sentía en el lugar que en el sueño aparecía esa extraña marca un pequeño ardor, el cual le incomodaba, pero pensó que era una reacción psicológica ante la pesadilla que había tenido y no le dio una mayor relevancia. Luego de calmarse y tratar de no pensar en la pesadilla, Salvador logró por fin volver a dormir. A la mañana siguiente, Salvador despertó abruptamente, ya que sus dos pequeñas hermanas se lanzaron sobre él con la precisa intención de despertarlo. ¿Qué les sucede, chicas? ¿Por qué me asustan de esta manera? Las pequeñas niñas, mientras lo miraban muy emocionadas, le responden, ambas al mismo tiempo. Papá trajo unos Pokémon para ti, hermano, y dice que te vistas y bajes enseguida. Al escuchar esto, Salvador se levantó rápidamente para ver qué ocurría. Una vez que estaba listo, Salvador bajó al primer piso de la casa, donde estaba su padre esperándolo con una mochila que parecía ser muy antigua. Al ver esto, Salvador preguntó: ¿Qué ocurre, padre? ¿Qué significa esa mochila? Bueno, hijo, para que entiendas, esta mochila me acompañó cuando comencé mi viaje ya hace bastantes años. Junto a ella conocí lugares impresionantes, a grandes amigos e incluso a ella, por eso quiero que tú la tengas y viajes con ella. Padre, realmente no sé qué decirte, más que gracias. En ese momento, Salvador tomó la mochila y se dio cuenta que estaba bastante pesada. Hijo, la mochila en su interior contiene todo lo que necesitas para empezar tu viaje. Pero padre, esto es tan repentino, realmente no sé qué decir. La verdad, nada es tan repentino como piensas. Después de todo, este es el comienzo de tu sueño. Un sueño que, al igual que tú, ella y yo también vivimos en nuestra juventud. Pero padre, no tengo ningún Pokémon para comenzar mi viaje. No te preocupes, ya arreglé eso. Estuve haciendo algunas llamadas y pidiendo favores a algunos amigos, logrando que llegaran antes de que despertaras. ¿Qué esperas? Tus tres compañeros de viaje se encuentran sobre la mesa. En ese momento, Salvador desvió su mirada hacia la mesa que estaba detrás de su padre. En ella había 3 pokebolas dentro de una caja sin tapa. Al ver esto, Salvador inmediatamente abrazó a su padre para darle las gracias, y luego de eso Salvador sacó a los 3 Pokémon, los cuales eran un Charmander, Ralph y Riolu. Cuando Salvador los vio, no pudo evitar emocionarse. Con estos Pokémon podrás comenzar sin problemas tu viaje. Además, estos 3 Pokémon significan algo importante en mi vida y quiero transmitirte lo mismo en tu viaje. Realmente te lo agradezco, padre. Luego de esas palabras, Salvador abrazó fuertemente a su padre y se dispuso a sacar de las pokebolas a quienes serían sus nuevos compañeros en el viaje que estaba a punto de comenzar.
Para la sorpresa de Salvador, sus 3 compañeros Pokémon se encariñaron con él bastante rápido, lo que dejó bastante más tranquilo al padre, ya que para un entrenador la buena relación con sus Pokémon era un punto esencial para el buen desarrollo en la aventura del entrenador. Luego de pasar alrededor de 1 hora con los que serían sus nuevos compañeros, Salvador comenzó a arreglar lo que le faltaba en su mochila para poder comenzar su aventura. Una vez ya listo todo, Salvador se despidió de su familia, diciéndoles a sus 2 pequeñas hermanas que cuidaran a su padre, ya que solo se quedarían ellas con él. Aunque las 2 pequeñas niñas sabían que esta sería solo una despedida momentánea, las pobres niñas no podían dejar de llorar, ya que hasta ese momento nunca se habían tenido que separar de su amado hermano mayor. Una vez Salvador logró calmar a sus hermanas, le dio las gracias a su padre por todo lo que había hecho para que pudiera comenzar su sueño. Ya con todo listo para irse, Salvador se dispuso a cruzar el umbral de la puerta, pero antes de que cruzara la puerta, el padre le dijo con un tono muy amable: Hijo, quiero pedirte un favor, antes de que empieces este viaje. Claro, padre, solo dime qué necesitas. Solo quiero que antes de irte la visites, creo que eso la haría muy feliz. No te preocupes, padre, después de todo no puedo irme sin primero visitarla. Luego de esas últimas palabras entre el chico y su padre, este salió de su hogar buscando cumplir su más anhelado sueño. Salvador estuvo caminando por alrededor de media hora hasta que logró llegar cerca del límite de la propiedad de la familia. Era una planicie llena de girasoles y en una pequeña colina un árbol el cual parecía que formaba el paisaje perfecto. Salvador caminó hasta el árbol, el cual parecía brindarle sombra a una lápida que estaba ubicada a su lado. Ya encontrándose frente a la lápida, Salvador comenzó a orar en silencio. Una vez terminó de rezar, el chico comenzó a hablarle alegremente a la tumba. Quería venir a visitarte antes de irme en este viaje, además quería decirte que mis hermanas han crecido mucho y mi padre no deja de pensar en ti, realmente nos has hecho mucha falta, madre, pero me alegra que puedas descansar aquí en tu lugar favorito, y espero que nos sigas cuidando a todos desde el cielo. Luego de decir eso, la cara de Salvador se llenó de lágrimas. Después de todo, aunque ya habían pasado 6 años, Salvador aún no podía superar su pérdida, ya que sentía que la vida no había sido justa con ella, ya que no pudo ser capaz de ver crecer a sus hijos ni de envejecer con su esposo. Luego de secar sus lágrimas, Salvador se dio cuenta que había sobre la tumba de su madre un collar con una pequeña roca azul y una nota que decía: "Tu madre hubiese querido que lo tuvieras". Salvador tomó el collar y se lo puso, ya que el mismo collar aparecía en muchas fotos de su madre. Un poco desconcertado por la situación, Salvador le atribuyó el regalo a su padre, aunque le parecía extraño que él no se lo entregara cuando aún estaba en la casa, aunque eso ya no importaba, después de todo ya tenía en sus manos el regalo, y ya le daría las gracias a su padre cuando lo llamara por teléfono. Despidiéndose de la tumba de su madre, Salvador se alejó del terreno de la familia, esperando que este fuera el inicio de un gran viaje, el que sin saberlo cambiaría su vida y la vida de todos en este mundo.
Buenos días, tardes o noches, según la hora en que estén viendo el vídeo. La verdad es que quería tomarme un momento para agradecerles a todos los que aún se mantienen apoyando el canal, sobre todo debido a la inactividad prolongada que ha tenido. De ahora en adelante espero que la inactividad no sea tan prolongada y dentro de poco traeré nuevos proyectos en los cuales se encuentra el esperado vídeo de Isla Z parte 4. Habiendo dicho esto, les doy las gracias a todos, y espero verlos pronto.